Golpe de realidad para el gobierno. La encuesta de población activa revela que se han destruido 184.000 empleos en el último trimestre. De los casi 6 millones de parados, más de la mitad llevan más de un año buscando sin éxito y los que llevan más de 2 años son ya 2.200.000 personas. La EPA sacude así ese discurso de la recuperación, del supuesto cambio de tendencia que hoy desmienten los números. Al lado de tanta propaganda, de tanta trompetería inútil, vuelve a ser visible la insuficiencia del crecimiento. La recuperación del gobierno es falsa, que ha estado engañando a los ciudadanos y que desde el punto de vista de la EPA pone al gobierno en su sitio. Y su sitio es el de los trileros. Hola, buenas tardes. El gobierno prefiere fijarse en el único dato positivo que arroja esta EPA. Positivo, aunque minúsculo, las 2.300 personas que salen del total de parados. Ese mínimo descenso se debe además a la reducción del volumen de la población activa. Son 187.000 personas las que ya no están en ese grupo, ya sea porque se han jubilado, porque se han marchado fuera de España o porque directamente se han rendido y han dejado de buscar. A pesar de la magnitud de esa caída, el gobierno prefiere interpretarlo de otra manera. Escuchen. Este es el valor de la tendencia que estamos viviendo, tendencia que se reafirmará. Es una EPA muy positiva porque marca un cambio de tendencia. España sigue destruyendo empleo. Entre enero y marzo hay 184.000 personas menos trabajando en España. Un dato que desmiente esa afirmación del gobierno de que ya hay creación de empleo. Hay un dato positivo, ha bajado el número de parados en 2.300 personas, pero ese dato es engañoso. Hay menos parados porque muchos de esos parados o se han marchado o han dejado de buscar. Jesús y Tania acaban de ser padres. Tras 2 años en paro, con los subsidios agotados y 2 hijos, solo les queda una salida. Los niños que tenemos, uno de 8 años y uno de 34 días, viviendo cada uno en su casa, situación chunga. Has pensado de que me ayude mi madre, de que me ayude mi abuelo y, hombre, es complicado salir adelante. En los 3 primeros meses de este año han desaparecido 184.600 puestos de trabajo. Si echamos un vistazo a la serie histórica, vemos que ya no se destruye tanto como estos años, pero también que de crear empleo, de momento, nada de nada. Que me vengo a apuntar al paro. Ahora mismo voy a dar de alta en el paro. Vengo a apuntarme como demandante de empleo. Las historias se repiten en esta oficina de empleo. Ellos siguen sondeando el mercado laboral, pero la EPA demuestra que cada vez más españoles tienen las puertas cerradas. O sea, los que estamos comprendidos entre los 45 y 55 años, nuestras expectativas. De los 5,9 millones de parados, un 37% lleva más de 2 años sin encontrar un trabajo. Casi 2.200.000 personas. Bárbara es una de ellas y busca ayuda para sortear el chaparrón. Llevo 3 años en el paro y ya me voy a entrevista y nada. Y hoy tengo cita con la orientadora laboral a ver qué me dice. Sin rumbo fijo partió la mejor amiga de Dani. Lara optó por hacer las maletas y marcharse de aquí. A buscarse la vida y al final, pues allí está, feliz y de momento con trabajo. Trabajo, pero temporal, es el que ahora se crea, según la EPA. Tengo un contrato de 8 horas semanales, nada más. Y 4 hijos que mantener. Datos e historias que vienen a aguar la fiesta y el discurso de la recuperación. La realidad es que en España sigue habiendo casi 6 millones de parados, según esos datos de la EPA, pero el gobierno insiste en que son cifras que invitan a la esperanza. El encargado de dar hoy la cara ha sido el ministro Montoro. Y María Yapar, buenas tardes. Como es obvio, la oposición no le compra ese discurso de la recuperación. No hay motivo para la alegría ni para la satisfacción. Dice la oposición que los datos de la EPA son malos para el gobierno porque desmontan su discurso engañoso y malos para el país porque arrojan datos preocupantes. Se sigue destruyendo empleo, el poco que se crea es de mala calidad y se sigue perdiendo población activa. Montoro, que hoy viene muy sonriente. Ni siquiera los datos negativos de la EPA han conseguido tumbar el optimismo del gobierno. Se ha reducido el número de parados en relación a hace un año, al primer trimestre del año pasado. Por tanto, este es el valor de la tendencia. Pero solo en eso, en tendencias, se ha quedado hoy la creación de empleo neto. Marca un
cambio de tendencia. Aunque donde ahora dicen predisposición, hace unos días decían realidad. Estamos en la recuperación. La economía española ya está creando empleo. Donde más crece el empleo. La ministra de Empleo, de momento, hoy no ha comparecido. Le ha tocado a Montoro dar la cara para insistir de nuevo en que todavía hay senda que recorrer. Y estamos entrando en la senda de creación neta de empleo. Pero para la oposición, los datos de esta EPA dejan al Gobierno y sus políticas en evidencia. La recuperación del Gobierno es falsa, que ha estado engañando a los ciudadanos y que desde el punto de vista de la EPA pone al Gobierno en su sitio. Y su sitio es el de los trileros. Este es el cambio de tendencia. 1 millón de personas más que llevan 2 años o más buscando empleo. Opinión que comparten los sindicatos, que acusan al Gobierno de pasarse de optimismo. De la situación económica de nuestro país, lo que es evidente es que el empleo sigue en recesión. Y hasta los empresarios reconocen que quedan años para que se recupere el empleo. La salida de la crisis y la creación de empleo va a ser lenta, va a ser larga. Lo importante, dicen, es ver si lo que hoy parece una tendencia se consolida. Buenos días. Casi 6 millones de parados, casi 2 millones de hogares donde no hay un solo ingreso económico, donde no entra ni un euro. Vamos, donde no tienen prácticamente nada. La EPA, la encuesta de población activa de estos primeros 3 meses del año, no es dura, es durísima. Laura López, las razones. Baja el número de parados, unos 2.000, ya tienen para la propaganda. Pero la destrucción de empleo es asesina. Cae el número de parados en 2.300 personas menos, sin embargo sigue la destrucción de empleo, 184.000 personas menos ocupadas, sube la tasa de paro hasta casi el 26% y esta EPA arroja datos dramáticos como que casi más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años está en paro, el 55%, y además casi 2 millones de hogares tiene a todos los miembros de su familia sin trabajo. Bueno, datos reveladores que nos plantean una pregunta clarísima. ¿Cómo con esta tasa de paro de casi el 26%, de casi 6 millones de parados, el gobierno habla de recuperación y de despegue? Estos datos lo que nos muestran más allá de la propaganda oficial es que estamos de paseo por el fondo. Y ya verán cuando les vea Tanino Carné, militante del Partido Popular. Enseguida retomamos ese asunto, pero vamos realmente con lo importante, con lo trascendente. Vamos con la tragedia nacional. El paro, EPA dura, durísima. Y si alguien percibe algo mejor, que lo explique. Un primer titular, Antonio Gutiérrez, hombre que conoce perfectamente la situación del empleo en este país y del paro, que estuvo al frente de comisiones obreras. Antonio, no sé qué te parecen estos datos. Claro, hay quien dice, mira, ha bajado un poquito el paro, 2.300 parados menos. Pero claro, la destrucción de empleo es terrible. Ha bajado el paro porque además hay más gente que se ha marchado, no porque se haya creado empleo, sino como hemos visto, se ha destruido mucho empleo. Y hay un dato más que no se ha comentado y que no es menor, es muy revelador. Ha aumentado hasta ser más de un 60% el paro de larga duración, es decir, las personas que ya llevan más de un año en paro y no tienen perspectiva de encontrar empleo. Así no se puede hablar de recuperación. Eso no solamente sería manipular los datos, la información, es manipular la realidad. En una situación de crisis como la que vivimos, manipular la realidad, decirle a la gente que estamos bien cuando estamos mal, es, en mi opinión, es casi un delito. Vamos, casi un delito. Ahora te pregunto por esta reflexión, pero claro, es que los datos son tremendos. Es verdad que el primer trimestre siempre tradicionalmente es durísimo, pero claro, nos han vendido una historia, nos están vendiendo una historia. Laura López, recuperamos esos datos principales, pues claro, la destrucción de empleo sigue siendo enorme, casi 200.000 empleos menos. Claro, el descenso de parados, el mínimo, como decía Antonio Gutiérrez, claro, unos que se van, otros que no se apuntan. Cae tímidamente el paro en 2.300 personas y la cifra total de parados sube hasta 5.933.300. Cae el paro también porque cae la población activa y eso ha hecho que la tasa de paro, sin embargo, suba 2 décimas hasta casi el 26%, concretamente al 25,93%. Dato dramático el de la ocupación porque baja en 184.600 personas. Es el 6º ejercicio consecutivo de caídas y es el nivel más bajo desde 2002. Laura, ese dato que destacaba Antonio Gutiérrez, parados de larga duración. ¿Cuántos parados llevan, por ejemplo, más de 2 años sin trabajar en España? Es el paro que más aumenta, el paro de los parados, precisamente de larga duración, que llevan más de 2 años. En concreto hay 2.200.000 parados de larga duración, un 37,5%. ¿Y cuántos
¿Cuántos hogares, por ejemplo, en este país, porque a mí me salían casi 2 millones, cuántos hogares hay ahora mismo, en este momento, donde no entra un euro, donde no hay ni subsidio, ni empleo, ni trabajo, ni precario, ni fijo? Son casi 2 millones de hogares los que tienen a todos sus miembros en paro. Son 53.100 más en el último trimestre, un 2,7% más, lo que hace concretamente, exactamente, 1.978.000 hogares donde no tienen a ninguno de sus miembros trabajando. Además, 400.000 familias no tienen ingresos, ni pensiones, ni subsidio, ni trabajo. Cristina, fíjate este último dato, ¿no? Es que sobre todo cuando viene la EPA, verá que nos va a traer noticias. Y cuando estamos en un país de 6 millones de parados, que ha aumentado 2.300 personas que se han empleado. Y a cambio se han destruido 180.000 empleos. Con lo cual, no solo es que... Y encima se ha ido, porque ha bajado la población activa, porque se han ido ya, que ahora estaba ayer, oía una noticia, que está muy triste, porque el que se vayan los emigrantes parece que ahora ponen en riesgo las pensiones, cuando parece que no valían para nada. A mí me parece tremendo que se quiera, como hay una euforia, que no se puede hablar de nada negativo por parte del gobierno, todo va bien, todo va verde. Entonces eres sospechoso, parece que eres un derrotista, claro, no. Que estás intentando ir contra el país. Y ellos van a las elecciones europeas sobre todo a crear que están haciendo por el país lo que no ha hecho nadie y que todos tenemos que pedir perdón menos ellos, cuando yo creo que aquí tenemos que tener vergüenza ajena de los datos que nos están dando, ¿no? Antonio, Cristina, Carmelo, Carlos Santos, fijaros, Montoro, ya saben que aquí lo llamamos Montrolo y nuestras razones tenemos, lo podemos hasta demostrar, es que suelta unas milongas. Bueno, hoy dice, encuentra estos datos y en vez de decir, oye, esto es durísimo, ahora se reirá, esto verás. Es tremendo, esto es, pedimos paciencia, seguimos trabajando, dice que los datos son esperanzadores. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, el cerebro económico del gobierno, que estos datos son la leche. Es que uso los cerebros. Hoy, también en términos de encuesta de población activa, lo que vemos es que se ha reducido el número de parados en relación a hace un año, al primer trimestre del año pasado. Por tanto, este es el valor de la tendencia que estamos viviendo, tendencia que se reafirmará en los primeros datos de paro registrado, de afiliación a la seguridad social, de recaudación tributaria del mes de abril. Ahora es frustración. Y hay un sector que vive en la frustración más intensa, los jóvenes. Laura López, dato exacto ahora mismo, tasa de paro juvenil en España, a día de hoy. Pues la realidad es que, aunque nos muestra la EPA un titular, si escarbamos en el contenido es bien diferente, porque nos dice que cae el número de desempleados en los jóvenes en 25.000. Esto se debe a la caída de la población activa. La tasa de paro entre los jóvenes sube 6 décimas hasta el 55,48%, es decir, más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años está en paro. Luego, ese dato que nos apuntaba también ahora Antonio Gutiérrez, Laura, porque claro, el Partido Popular dice, cuando salgamos del gobierno va a haber menos parados y más empleo. Hace 2 años y pico que llegaron al gobierno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos parados más hay o cuántos menos? El resultado son 600.000 parados más. Pero es que la comparativa, si profundizamos un poco, es que hace 2 años había 17 millones de ocupados, los parados eran 5.600.000 y la tasa de paro estaba en el 24,4%. 2 años después, el número de ocupados está en 16 millones, los parados suben hasta casi los 6 millones y la tasa de paro, Antonio, está muy cerca del 26%. Carlos Santos, bueno, la excusa y la campaña electoral de Cañete se basa en la herencia recibida, pero hombre, pues la herencia la están malgastando. Ya, yo no sé, yo creo que sois un poco catastrofistas. En mi casa estamos encantados con esta EPA, en mi familia, porque mi sobrino, 27 años, una titulación universitaria, un máster, 2 años de prácticas como becario pagado. Hablará 2 o 3 idiomas, además. Sí, habla 2 idiomas y ya tiene trabajo. Pasado mañana empieza a trabajar como auxiliar de camarero en Londres. No es broma. Es un caso real y lo peor del asunto es uno de esas 600.000 jóvenes cualificados que se han borrado del mercado de trabajo y estamos realmente contentos en casa porque tenga algo que hacer. Desempleo, pero claro, yo creo que les persigue algo, les persigue esto. Nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura 3,5 millones de puestos de trabajo. Estamos preparados, dispuestos y deseosos para rebajar la tasa de desempleo en España a más de la mitad. Otra vez, nuestro objetivo es crear empleo.
vamos a las elecciones para crear empleo, otros van para otros temas. Nosotros vamos a crear empleo. El que quiera crear empleo tiene la oferta del Partido Popular. Los que quieran o estén preocupados por otros temas tendrán otras ofertas que contemplar. La del Partido Popular es para crear empleo, que es nuestra especialidad, por otra parte. La ecuación es muy clara. Con el Partido Socialista, paro, paro y paro. Con el PP, empleo, empleo, empleo. El Partido Popular está súper especializado en crear puestos de trabajo y el Partido Popular pide que se le vote en esta campaña electoral para que el cambio sea crear puestos de trabajo. Cada uno es bueno en una cosa. El PSOE será bueno en lo suyo. Lo nuestro es crear puestos de trabajo. Y por lo tanto, nuestra superespecialidad es crear puestos de trabajo. Bueno, ahora entiendo lo que me contaba Ernesto Cañas. Jean-Claude Juncker, en su día, presidente del Consejo Europeo. Abril del 2011. Hace tan solo 2 Presidente años. del Eurogrupo. Luxemburgués. Y dice, cuando las cosas van mal, cuando las cosas se ponen serias, hay que mentir. Una EPA muy positiva porque marca un cambio de tendencia. Estoy muy contento y además creo que las cosas van bien y van a ir a mejor, Falta mucho, pero van a ir a mejor. Eso es lo que ha dicho el presidente del Gobierno sobre la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Ha dado un futuro con esperanza ante los datos que son estos. En el primer trimestre del año se han destruido 184.600 empleos. La cifra positiva, 2.300 parados menos, que hay que analizar dentro de un contexto. Muchos parados se han ido a buscar empleo fuera y otros directamente han dejado de buscarlo.